Hola chicos y chicas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre El cerebro de Broca, un libro publicado por el mismísimo Carl Sagan, un gran astrónomo y el mejor divulgador del siglo XX. Tiene bastantes libros publicados, que son muy famosos, entre ellos está Cosmos y Los Dragones del Edén. Creo que fue bastante difícil clasificar el contenido del libro, porque habla muy profundamente sobre la vida de Einstein, la historia de Maxwell y Faraday, pero creo que será mejor que omitamos la mayor parte de estos personajes históricos para darle un poco más de espacio al contenido reflexivo del libro. Sin más preámbulos, comencemos. ¿De qué se trata el libro? Bueno, realmente el libro es bastante general y habla sobre una gran variedad de temas. Está dividido en 3 partes. Inicia con un paseo en el Museo del Hombre, ubicado en París, y continúa hablando sobre los especímenes extraños que hay en un área abandonada del museo, hasta llegar a un rincón del salón donde flotando en formalina se encontraba el cerebro del gran Paul Broca. Paul Broca fue un neurólogo apasionado por el ser humano. Su tema favorito eran los aneurismas cerebrales, que estudió con intensidad durante varios años. Irónicamente, lo que lo llevó a la tumba fue uno de esos aneurismas, que estudiaba con tanto enfoque. Era una persona un tanto paranoica. Una vez, en una noche lluviosa e intensa, con riesgo de su propia vida, envió bajo unos costales de patatas 63 millones de francos en una carreta, porque según él corrían peligro. Se dedicó a crear una asociación dedicada a hablar de antropología, pero la iglesia era muy precavida, ya que se consideraba peligroso el estudio del ser humano, por lo que la policía le asignó un espía a las charlas que haría tal asociación, para verificar que no se discutieran temas peligrosos. Finalmente, Paul ya no solo hablaría sobre antropología, sino que también hablaría sobre arqueología, mitología, anatomía, incluso lingüística e historia. Y con el transcurso del tiempo, la Asociación de Antropología se convertiría en el Instituto de Antropología, fundado por el mismísimo Paul Broca. El libro comenta sobre la cantidad de conocimiento que puede albergar el universo, o más bien una comparación. Si un grano de sal tiene aproximadamente 10 a la 16 millones de átomos, ¿nuestro cerebro sería capaz de albergar esa cantidad de datos? ¿Cómo somos en comparación al universo? ¿Merecería la pena ya conocer toda la información desde el principio? Nos habla sobre la vida del científico más famoso de todos, el mismísimo Albert Einstein, un hippie rebelde sin causa, apasionado por la ciencia, desertor de su país natal, bastante político y anticonformista. Comenta también sobre la evolución de la tecnología gracias a la ciencia y con menciones honoríficas para James Maxwell y Michael Faraday. Desarrollaron las ecuaciones del electromagnetismo, Faraday siendo experimental y autodidacta, y Maxwell con altos conocimientos matemáticos. Maxwell se interesó en el trabajo de Faraday y así lo desarrolló. La segunda parte se titula Los fabricantes de paradojas. Inicia hablando con un emperador romano llamado Marco Aurelio, que se dedicaba a engañar a todo su pueblo con trucos elaborados, creando superstición entre la gente. Inventó un supuesto dios, serpiente, que respondería a cualquier pregunta a cambio de riquezas. Les entregarían las preguntas en un sobre, y gracias a la deidad, como solo por arte de magia, respondería a la pregunta sin siquiera tener que abrir el sobre. Solamente con sostenerlo en sus manos bastaba, y decir con seguridad a la gente las respuestas que esperaban. Las personas, asombradas por el show increíble que ante sus ojos habían presenciado, dejarían como ofrenda riquezas a la deidad. Continúa con algunos misterios que se han creado pseudocientíficamente en el transcurso de la humanidad, como los viajes astrales y por qué no se han comprobado, el espiritismo y cómo cada persona que aclamaba poder hablar con los espíritus terminaba contando su historia en algún punto de cómo inició su charlatanería. Un gigante descubierto en Cardiff que terminó siendo la escultura del muy talentoso George Hull, que utilizó una piedra que parecía tener venas azuladas petrificadas, muy adecuadas para la intención. Un caballo adivino que podía asentir o denegar hechos y problemas matemáticos, aunque cuando el dueño del caballo no estaba cerca, realmente no respondía adecuadamente. Sueños que predicen muertes. Si todas las personas en algún momento tienen sueños de cuando alguien cercano o no tan cercano muere, tal vez algunas personas tengan ese sueño junto antes de que alguien muera. Es bastante claro que podría coincidir. Toca el tema de los ovnis y una de mis clasificaciones preferidas de científicos.
Dice que la comunidad científica se divide en dos tipos de científicos, el tipo 1 y el tipo 2. No estamos diciendo que todos los científicos estén clasificados, sino que para ser objetivos hay actitudes comunes sobre cómo abordar la información. Simplemente dice que están aquellos científicos que negarán absolutamente a toda costa una información o suceso poco creíble, y están los que, incluso sabiendo que llegarán a la misma conclusión de los tipo 1, le dedican tiempo al problema, ya sea experimental o teóricamente. Nos habla de las dos enanas blancas, Sirius A y Sirius B, el misterio de los dogones, una tribu africana que tenía registrados en sus documentos cómo es que Sirius B tenía un periodo de rotación en torno a Sirius A, cosa que no se podía ver desde la Tierra sin un instrumento como un telescopio. ¿Cómo es posible entonces que los dogones, sin los instrumentos necesarios, hayan podido observar tal movimiento? No nada más eso, también especificaba que Sirius B, que es mucho menos luminiscente que Sirius A, pero del mismo tamaño, era una gigante roja. Actualmente es una enana blanca. Las enanas blancas, como Sirius B, tienen su origen de gigantes rojas. El hecho de cómo es que tienen toda esta información tan detallada podría ser el hecho de contacto con alguna civilización extraterrestre. El conocimiento que tenían los dogones era imposible sin la ayuda de un telescopio. Pero bien, hay especulaciones bastante lógicas de lo que pudo haber sucedido. Los viajantes científicos europeos y la forma en la que se alberga la información en este tipo de tribus con el pasar de las generaciones. Estamos hablando de una exageración. Nuevamente habla de los científicos y cómo abordan los temas como la obra de Immanuel Velikovsky, una publicación que afirmaba sin lugar a duda que Venus era un planeta expulsado de Júpiter como si fuera un cometa que además pasó cerca de la Tierra. No nada más eso, sino que también afirma que Venus emitía su propio calor y que era un planeta caliente. Cada científico con su propia opinión justificando el papel o hablando de su falta de fundamentos científicos, por ejemplo, con el mismo que acababa de explicar, Worlds in Collision, donde la principal causa de preocupación era cómo recurría a textos bíblicos, aztecas, chinos, entre otros. Aunque muchas cosas que establece Velikovsky no son para nada imposibles, la colisión de planetas y cuerpos estelares son más que probables. La cuestión es que muchos de los temas pseudocientíficos atraen al público general, lo que implicaba que científicos se reunieran para discutir estos temas y clasificarlos. Nos habla de cómo es que funciona Worlds in Collision y nos transmite un texto argumentativo amplio con cada problema que presenta. Los problemas abarcan las siguientes contradicciones, como la expulsión de Júpiter a causa de un choque con otro planeta gigante, hecho que no se ha observado por ningún astrónomo. También que hubo varias colisiones entre la Tierra, Marte y Venus. Además, la rotación de la Tierra. Este es un problema muy parecido a una de las principales fallas de la hipótesis nebular. Se requeriría una gran cantidad de energía para detener la rotación de la Tierra. Abarca muchos problemas sobre Velikovsky. Realmente, en la actualidad, pueden llegar a ser bastante obvios. Pero no es sobre la obviedad, sino una de las actitudes que más me gustan sobre Carl Sagan. Tomar el tema con seriedad, analizarlo y explicar cuáles son sus fallas, problemas, incoherencias y también sus aciertos, eventos de alta posibilidad, etc. A pesar de lo pseudocientífico y absurdo que pueda sonar, a veces vale la pena otorgarle una oportunidad con toda seriedad, aunque las conclusiones lleven a que es imposible. Finalmente termina hablando de los psicodélicos. ¿Cómo comenzó la idea de una luz al final del túnel? Y se refiere a ello como una analogía al nacimiento en donde hay 4 fases. El feto existiendo sin ninguna preocupación, fundido con el universo, está en completa oscuridad y cualquier necesidad que tenga está cubierta, para después ser expulsado de su comodidad hacia una luz brillante y olvidar todo sobre aquel lugar donde alguna vez vivía sin preocuparse. No nada más la luz brillante, sino también hay una figura esperándolo del otro lado. Hay muchos testimonios sobre algo extremadamente parecido al morir. Una oscuridad perpleja, una luz, una figura emergente de la luz, justo como si de nacer nuevamente se tratara. Esto se trata de una reacción del cerebro por varios químicos que se albergan en el mismo. El libro de Cerebro de Broca es sin duda muy variado, toca demasiados temas. En general, creo que habla de cómo el cerebro del ser humano funciona con la ciencia, cómo funcionan los científicos y cómo los seres humanos transmiten información.